Hola, buenos días, o tardes, o noches, dependiendo a qué hora estén viendo esto. Vamos a tener una clase adicional para esta semana. Vamos a seguir hablando acerca de las enfermedades, específicamente de la cavidad bucal y de cómo la microbiología está dentro de ellas, ¿sí? Dejamos a un lado los conceptos que hemos visto hasta ahora y solamente nos vamos a enfocar en qué bacterias causan qué tipos de problemas orales. Al principio de la semana hablamos acerca de la caries, que es una de las más importantes, y no es que es la más importante de todas las enfermedades bucodentales, pero hoy vamos a hablar de la segunda más prevalente que afecta a más personas, y esa es la enfermedad periodontal. Muy bien, entonces para eso empezamos de lleno y algunos de ustedes quizás sabe qué es la enfermedad periodontal, le ha tocado verla de forma clínica, alguno otro quizá no. Entonces, ¿qué es la enfermedad periodontal? Básicamente lo que ustedes están viendo aquí abajo. Eso que ustedes ven abajo es una presentación clásica, clínica, de cómo se ve la enfermedad periodontal. Analicémosla rápidamente. Voy a aquí intentar subrayar algunas partes que a mí me parecen relevantes. Por ejemplo, esto de acá. También tenemos por acá otra cosa. Acá tenemos algo más. Y si ven aquí tenemos una parte media blanca. Y hay otras cosas que no podemos ver, pero que tenemos la idea de que están allí presentes. ¿Qué es eso que estamos viendo? Pues vamos yendo uno por uno para que podamos tener una idea bien clara de qué es lo que está pasando. Fíjense, en la primera que subrayé, pues alcanzamos a ver una parte del diente que no se ve como corona. Lo que estamos viendo ahí es algo que se llama exposición radicular, que es una de las primeras características de esta enfermedad. Exposición radicular. Eh, Esto implica una cosa más, es básicamente lo mismo, aunque puede ser un poquito diferente. Eso es que hay exposición de la raíz porque puede haber recesión, recesión con S, gingival. SC, no es SC, así es. Recesión gingival, o sea, la encía se hace más para abajo y lo estamos viendo aquí claramente. Vean por favor cómo en donde está el círculo que dibujé primero, la encía se ha hecho hacia arriba y el diente se ha hecho hacia abajo, se está exponiendo la raíz. Muy bien, en el que está abajo hasta la izquierda, en ese círculo vemos otras cosas interesantes. Vemos una materia oscura, café, con bordes blancos. A eso se le llama cálculo dental. ¿Qué es el cálculo dental? El cálculo dental también eh, es a veces conocido, comúnmente conocido como tártaro o sarro. Debo decir, no es sarro, no es un acúmulo de minerales causado por el flujo de agua, es un acúmulo de minerales, sí, pero dentro de un biofilm causado por bacterias. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en el de la extrema izquierda. En este de aquí, estamos viendo, en este círculo justo aquí, estamos viendo cómo hay una zona blanquecina ahí justo donde está la lesión. Y esa zona blanquecina es nada más y nada menos que, vamos y esa zona blanquecina que ustedes están viendo ahí es nada más y nada menos que placa o biofilm. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos que también va a haber mucho biofilm. Biofilm. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Obviamente estamos viendo sangrado. Y esto está causado por un proceso inflamatorio. Durante esta clase vamos a ver a qué se debe todo este problema. Ahora, hay unas cosas que no se pueden ver en la fotografía, pero se pueden deducir que están pasando ahí. Y el primero va a ser el mal olor. Ahora, no necesitan ustedes este, poder olerlo para saber que iba a haber mal olor. El olor es muy variado, normalmente huele a bacterias anaerobias, eh, o sea, un poco como pues materia fecal, es muy desagradable y pues, termina siendo una de las principales razones por las que los pacientes que sufren de este problema van a la visita del dentista. Otra cosa que no se puede ver, pero que está allí, movilidad dental. Esos dientes que están afectados por esta enfermedad, en este caso puedo asegurarles que tienen una movilidad ya relativamente amplia. Entonces, a raíz de los problemas periodontales que tiene este paciente, podemos asegurar que va a tener pues, problemas de movilidad, va a perder algunos dientes, incluso ya ha perdido algunos, pues lo se puede ver en esta fotografía. Ahora, es un poco más profundo lo que está sucediendo, no es nada más un proceso inflamatorio de las encías. En realidad, toda la enfermedad periodontal es una enfermedad muy, muy compleja. Lo que está pasando radiográficamente o en las zonas más profundas es lo que podemos ver por aquí. Por aquí estamos viendo que vamos a hacer aquí una plumita blanca. Hay una zona donde se ha perdido mucho hueso, ¿sí? A esas zonas de pérdidas óseas se les llama, vamos a ponernos por aquí. Ahí tenemos reabsorción ósea. En otras palabras, el, el hueso, por querer protegerse, se empieza a hacer más hacia abajo. Eso hace que se acumule más alimento, se acumula más bacterias, se crea más cálculo y sigue progresando. Llega un momento en donde, como lo ven aquí abajo, no hay nada de soporte. Vemos también en la otra radiografía, la que está más hacia este lado, que hay zonas en donde el hueso está funcionando de forma normal. Tenemos la altura normal del hueso, como puede ser aquí, como puede ser justo aquí en esta zona, ¿sí? Pero también vemos otras zonas en donde el hueso no está funcionando bien, como puede ser aquí en esta zona. ¿Okay? La reabsorción ósea se va propagando por zonas dependiendo en dónde se va acumulando el alimento. Ahora, todo eso ustedes lo van a ver a más detalle en la materia que se llama eh, periodontología. Esa es una especialidad de la odontología, una especialidad muy fascinante. Y sí les puedo adelantar que esa reabsorción ósea es causada por una respuesta que la mejor forma de describirla sería como una respuesta autoinmune. No es una enfermedad autoinmune, eso quiero que quede bien claro. Es una
respuesta exagerada del cuerpo con respecto a la agresión de las bacterias. Sin embargo, es una enfermedad que está mediada por bacterias, o sea, su primer inicio fueron las bacterias y esas bacterias empiezan a causar el problema. Muy bien, entonces hablemos un poco más acerca de las bacterias ya concretamente. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son, cuál es la, qué es lo que está pasando con estas bacterias? Bueno, vemos lo siguiente. Ustedes pueden ver que tenemos una zona. Aquí vamos a cambiar de color este para que se vea más claro. Esta es la roja. Una zona, esa es una zona en la parte del diente. Estamos hablando de la parte sana del diente. Aquí el diente está sano. Y esa zona se le llama surco gingival. El surco gingival, vamos a ver, aquí lo tenemos. En el surco gingival es una zona anatómica normal. Ustedes seguro ya lo estudiaron en anatomía dental, que es la zona en donde hay algo que se llama la encía libre, una encía que no está adherida al diente. Es normal que tenga entre 2 a 3 milímetros. Es lo común, es lo que esperaríamos. De hecho, aquí en este caso les aseguro que aquí tenemos exactamente 2.5 milímetros, por decirlo de alguna manera. Milímetros. Muy bien. Excelente. Este, muy bien. Eso es cuando hay un periodo de salud. O sea, cuando está sana la encía y no tenemos ningún problema. ¿Cuáles son las bacterias que son eh, características de esta etapa? Las bacterias que son características de esta etapa son los estreptococos orales. ¿Ok? Es normal que tengamos aquí estreptococos orales. Y no, pues no hay diferencia de la que hay, por ejemplo, en bacterias que colonizan la caries. Tenemos Streptococcus mutans, más bien de los mutans, los orales y los mitis, gordonis y sanguis. Hay alguno que otro actinomyces, veilonelas, neisseria, y todas estas bacterias están relativamente en un balance. Eh, si vemos nosotros más hacia acá abajo, vamos a ver cómo empiezan todas las bacterias siendo bacterias gram positivas y aeróbicas. Eso es algo muy importante porque muchas veces recordemos que las bacterias gram positivas son bacterias que van a tener una capa externa que se pigmenta, una capa de polisacáridos que han hecho del azúcar que nosotros consumimos. Y son aerobias, o sea que necesitan oxígeno para poder procesar todos sus alimentos, etc. ¿Qué significa eso? Estamos hablando entonces de bacterias que este, van, a, van a sobrevivir y van a estar bien solamente si están en presencia de mucho oxígeno. Eso significa que son bacterias que se están recambiando. O sea, no hay una placa grande que haga que no haya oxígeno en las partes de abajo del biofilm, como hemos visto en clases anteriores. Ahora, cuando la enfermedad empieza a progresar, empieza en una etapa a la que llamamos la primera etapa de la enfermedad periodontal, que es la gingivitis. ¿Qué sucede con la gingivitis? Con la gingivitis empezamos a ver algo interesante. Ustedes se van a dar cuenta que en este cuadrito de este lado es un poco más amplio, quizá tenemos 3 milímetros o un poquito más de 3 milímetros, pero
la encía se ve relativamente igual, ¿sí? Ven aquí justo abajo de mí, la encía se ve todo en su lugar. En este otro lado, la encía está un poquito más grande. ¿A qué responde eso? Responde a lo que vimos en diapositivas anteriores, que la encía se inflama. No se ha perdido nada del soporte del hueso como se vio en las radiografías. Simplemente vemos inflamación de las encías. Y esas inflamaciones de las encías hacen que la profundidad de la bolsa, lo que dice aquí el texto, pocket depth, empieza a ser un poco más profundo. No significa que se ha perdido la inserción o la encía adherida, simplemente que la encía se hizo más grande. Otros signos importantes es que en ese momento empieza a haber sangrado e inicia un olor desagradable. ¿Por qué inicia un olor desagradable? Porque empezamos a tener estas bacterias. Si ustedes recordarán, una de las primeras clases que vimos, hablamos de el, el mal aliento que era causado por una Fusobacterium nucleatum. Pues aquí empezamos a ver actinomyces, de botella intermedia, bacteroides y Fusobacterium nucleatum. ¿Qué tienen todos ellos en común? Algunas son anaeróbicas, como el Fusobacterium nucleatum, otros como los bacteroides o las prebotelas son anaerobios facultativos. Empezamos a ver una colonización más profunda, donde ya tienes capas de biofilm, en donde hay zonas en la parte más profunda que las bacterias no tienen acceso a oxígeno y entonces empiezan a proliferar las bacterias que son anaerobias. Y lo podemos ver aquí abajo, empieza a haber una, una línea bien clara de sucesión de microbios, en donde teníamos al principio gram positivos y empezamos hacia los gram negativos y además anaerobios. Y entonces vamos a analizar finalmente lo que es importante para esta clase, o más bien lo que es más relevante, que es ya la enfermedad periodontal. Ahora, veamos aquí, tenemos una profundidad mucho más grande. Aquí ya estamos hablando, obviamente, de más de 3 milímetros. ¿Sí? Ya hay una inflamación de la encía, pero además, aquí justo en la parte inferior van a ver cómo el hueso se ha hecho plano. Y es lo que veíamos en las radiografías. Empieza a haber una profundización de esa bolsa y empieza a haber inflamación que comienza a ser un proceso de ataque en contra del hueso. Y es lo que se puede ver en esa zona. ¿Y eh, quiénes están funcionando? Pues ahora vemos principalmente bacterias anaerobias, propiamente anaerobias, y unas pocas facultativas. Ahora, algunos preguntaron en el papelito que, en el examen, que sí, o sea, todas las anaerobias, más bien las anaerobias facultativas, pueden vivir sin oxígeno. Prefieren vivir con oxígeno, pero pueden vivir sin oxígeno. Algo bien importante, las anaerobias propiamente tienen que vivir sin oxígeno. Si hay algo de oxígeno, ellas se mueren. Entonces, no hay, eh, por ejemplo, en el examen, si la respuesta correcta hubiera sido anaerobias, tendríamos que haber visto algo como necesitan que no haya oxígeno para sobrevivir. Y es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo ya puras bacterias que necesitan prácticamente que no haya nada de oxígeno para sobrevivir. Por ejemplo, en el laboratorio, que tristemente ya no tenemos la oportunidad de ir. Espero el próximo semestre, si tenemos oportunidad y me dan chance, yo los puedo llevar para que hagamos algunas prácticas. Pero en los laboratorios es muy difícil criar porfiromonas gingivalis, por ejemplo, eh, para que puedan proliferar bien. Es un poco complicado. Las porfiromonas gingivalis las subrayo porque es el principal microorganismo, digamos, de consenso. La mayoría de las personas está de acuerdo que la porfiromonas gingivalis es la causante de la, pues, de la enfermedad periodontal como tal.
Ahora, hay otras que tienen ciertos factores de virulencia y los vamos a ver un poquito más adelante en esta clase también. Eh, Cuando estamos hablando de la periodontitis, tenemos también que entender que hay dos tipos de enfermedad periodontal y hay diferentes bacterias que vamos a ver funcionando en cada una de ellas. Voy a hacer una pequeña descripción aquí en las notas que estamos tomando. Ustedes también tomen notas de esto, por favor. Entonces, estamos hablando de que vamos a ver bacterias presentes en la periodontitis. Hay una presentación de la periodontitis que se llama la periodontitis crónica. Ha cambiado un poquito la nomenclatura, eso lo van a ver ustedes a más detalle cuando estén, sí, cuando tengan la clase de periodoncia. Por ahora, déjenme les explico qué es lo que sucede aquí. En la periodontitis crónica, principalmente tenemos ahí funcionando a todo lo que da a la porfiromona gingival. Cuando lleguen a la clase de periodoncia, quiero que la lleven ahí así bien en mente. No tengo al cochinito aquí a la mano, pero imagínense, es la sospechosa principal, ¿sí? Entonces, en la periodontitis crónica vamos a tener porfiromonas gingivalis. ¿Y por qué son importantes las porfiromonas gingivalis? Porque son, porfin, son porfiromonas que tienden a pigmentar el medio de color oscuro, y es lo que veíamos en la foto del inicio, las zonas alrededor de la encía color oscura, sobre todo por debajo. Entonces, pigmenta oscuro y tiene muchas toxinas que causan problemas más profundas y las vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos también otra bacteria importante que es la Tenerella, Tenerella forsythia. La Tenerella forsythia es anaerobio muy importante y tiende a formar como una capa de protección en las capas superficiales. Entonces, vive en las capas superficiales. Tenemos otra que es la Treponema denticola. ¿Y qué tenemos ahí en la Treponema denticola? En la Treponema denticola, son... esta es una bien interesante, muy bonita la bacteria, porque es una espiroqueta. Entonces, imagínense ustedes que tenemos una bacteria que se ve de esta forma. Muy bonita. Ahí está la Treponema dentícola viviendo feliz entre estas otras bacterias. Al tener esa posición, es una bacteria que es difícil de, de mantener o de cultivar, pero tiene unas características bien interesantes, que tiene unos filamentos y algo que se llama los endoflagelos. Flagelo suena como a un látigo, ¿no? Literalmente eso es lo que parece que tiene. Tiene unos látigos que ayudan y colectan y ayudan a mantener la placa en su lugar. Tenemos otras que son prebotelas intermedias. Las prebotelas intermedias, parecidas a la Perfilomana gingivalis,
pigmentan todo de color negro y eh, pues son bacterias anaerobias, entonces van a tener ese olor característico. Muy bien. Tenemos otros que se llaman menos importantes para la función, digamos, general, pero que son importantes al final de cuentas. Tenemos el Campylobacter, el Campylobacter rectus, ese es. Em, tenemos la que ya hemos visto aquí en esta misma diapositiva, Fusobacterium nucleatum. El Fusobacterium nucleatum conocido por este porque cuando se presenta en grandes números tiende a causar mal olor, ¿sí? Entonces es causante de la halitosis. Halitosis significa mal olor en la boca, ¿ok? Entonces es mal olor o un aliento fétido, mal olor, ¿ok? Muy bien. Y este, tenemos otras más como la Echinela, la Eubacterium nodatum. Quiero enfocarme en una última que es la Celomona noxia. Noxia es como, bueno, para ustedes, algunos de ustedes que hablan inglés, eh, les sonará quizá como la palabra obnoxious. Sí, es lo mismo. Significa algo que causa molestia. ¿Ok? La Celomona noxia es, un bacilo que está curviado y tiene mucha movilidad y tiende a penetrar más profundamente. Entonces es una bacteria que la vamos a ver muy móvil. Se va a estar moviendo por todas las zonas en la periodontitis crónica. ¿Okay? Aquí estamos hablando todo de la periodontitis crónica. Hay otra conformación de periodontitis que es la periodontitis agresiva o localizada. En este tipo de periodontitis sucede algo muy interesante, que no tenemos toda esa diversidad tan grande de bacterias, pero sí tenemos a una principal que es la Actinobacter, Agregatibacter, con, con doble G, la Agregatibacter Actinomycete concomitans. Esta bacteria, como les había dicho, es una bacteria muy larga que le gusta añadir a otras bacterias y tiene muchos factores que causan inflamación agresiva y pueden hacer que esta enfermedad, que normalmente toma 10, 20 años en causar estragos muy graves, lo pueda hacer en meses. Eh, entonces es una bacteria muy, muy agresiva. Cuando con la agresión se empieza a generalizar, pues empezamos a tener partes de las mismas bacterias que ya habíamos visto antes. Ahora, con propósito de facilitar un poco el entendimiento de todo esto, se hizo un esfuerzo, le estoy hablando de a principios del, ¿qué será? En los, mm, en, pues sí, como en los 2000, un poquito antes, desde el 90 y tantos, una persona que se llama eh, el
el doctor Sokransky hizo un grupo de, o hizo una codificación de colores, en donde teníamos al grupo rojo. ¿Y quiénes conforman el grupo rojo? El grupo rojo lo van a conformar las bacterias que están presentes en la enfermedad periodontal, específicamente en la agresiva. Entonces, teníamos, por ejemplo, en el grupo rojo, tenemos a la P. gingivalis. En el grupo rojo tenemos a la P. gingivalis. Tenemos al Agregatibacter Actinomycetes concomitans. Vamos a nada más a reducirlo a Alcohólicos Anónimos, perdón, a AA. Tenemos también otro grupo, que era el grupo amarillo. En el grupo amarillo teníamos a, vamos a poner otro círculo por acá, que es un grupo un poquito más grande de bacterias. Ahora hay algunas bacterias que pueden estar tanto en el grupo rojo como en el amarillo. El grupo amarillo eran las bacterias de aquí estamos. Grupo amarillo tenemos a bacterias como la ok, perdón, me distraje. Amarillo. En el amarillo tenemos a las bacterias como es el caso de los actinomyces, la Prevotella intermedia y el Fusobacterium. Entonces vamos a poner Fusobacterium como el representante principal. Si se fijan, son básicamente los mismos que están en la progresión de la enfermedad. Tenemos luego un grupo que era el grupo verde. En el grupo verde vamos a hacer un circulito verde para que tengamos ahí la referencia visual. En el grupo verde estamos hablando de bacterias que son ya normales en la boca. O sea, teníamos, por ejemplo, tenemos en el grupo verde a bacterias como los estreptococos orales. ¿Ok? Muy bien. En pocas palabras, tenemos aquí el grupo verde, que es cuando hay salud. Acá el grupo amarillo. Y déjame, me hago un poquito más para acá para que lo estén viendo ustedes también. Y finalmente, en donde ya hay enfermedad de periodontitis, las bacterias más patógenas, que son las del grupo rojo. Muy bien, aquí estamos. Voy a hacer nada más para atrás para que lo puedan ver bien. ¿Ok? Perfecto. Se me hace que voy a hacer estas notas para este lado. ¿Ok? Entonces tenemos grupo verde, grupo amarillo y grupo rojo. ¿Por qué es importante codificar esto por grupos? Pues ayuda para que haya una forma asociada más rápida de recordar cuáles son las bacterias que van a ser más patogénicas. Ahora, como les he repetido, hasta este momento es bien claro la que se considera más patogénica es la Porphyromonas gingivalis. De eso no hay duda, hay consenso generalizado, todo el mundo piensa lo mismo. La bacteria más peligrosa
para la enfermedad periodontal es la Porphyromonas gingivalis. Miren, esto continúa siendo, hasta ahora, sigue siendo lo que lo que se conoce, pero pues hay muchos más, digamos, investigaciones que han seguido avanzando con respecto a la forma en la que las bacterias empiezan a atacar. Entonces vamos a explicar esta parte de forma muy rápida. Y quiero aquí hacer un poquito más de zoom para que veamos más claro. Entonces, aquí tenemos al grupo verde. Aquí tenemos bacterias que están en un biofilm, pero son bacterias que están en la superficie del diente. ¿Okay? Grupo verde, estas no hacen nada, son bien bonitas. Bueno, sí hacen, ¿no? Pero estamos hablando de que hacen caries, no causan enfermedad periodontal. Cuando hay un acúmulo muy grande de esta placa, la placa misma, las endotoxinas de la placa empiezan a irritar a la encía, que la tenemos aquí abajo. Entonces, la encía empieza a tener un poquito de reacción. La reacción es inflamación. La inflamación implica que hay una migración de estas células que si vieron en biología o en histología, estas células de aquí, se llaman neutrófilos. Los neutrófilos empiezan a atacar a las bacterias que sienten que están demasiado cerca de la encía y empieza a haber un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Pues las bacterias encuentran un nicho en donde el cepillo ya no está entrando, en donde pues, ni siquiera se cepilla los dientes la persona, no hay una buena control y empiezan a colonizar la parte interna del surco. En la parte interna del surco no hay acceso a saliva, no hay acceso a, bueno, hay algo que se llama líquido crevicular, pero no hay acceso a oxígeno y empiezan a proliferar las bacterias que les gusta vivir en zonas sin oxígeno. Entonces empiezan a producir muchas toxinas y muchos productos tóxicos. Y estos productos tóxicos eh, comienzan a causar más y más problemas. Em, el, el principal problema de esta situación es que cuando se empiezan a crear este tipo de bacterias, em, hay una bacteria en particular, ustedes adivinarán quién es la Porphyromonas gingivalis, tiene la capacidad de entrar, o más bien irse a vivir adentro de la célula. Esta puede recibir ataques de células y pues la fagocitan y ella se queda viviendo adentro de la célula. Esto genera una confusión entre todas las células del cuerpo que dicen, no, pues esta es una bacteria. No, no es una bacteria, es una célula. En realidad son las dos cosas. Estas bacterias logran romper esta unión entre el surco y entonces progresa la enfermedad que termina al final de cuentas afectando principalmente al hueso, lo que hace que se pierda todo el soporte del diente y empezamos a ver los síntomas que vimos al principio de esta clase. Todo es muy interesante, es muy interesante y miren cómo entonces entramos a una parte que ya quería yo llegar, que son los factores de virulencia. Porque vamos a hablar de ya cuestiones específicas que suceden con estas bacterias. ¿Sí? Y vamos a verlos un poquito a detalle. Porque considero que son importantes y sobre todo si a ustedes les interesa seguir estudiando más de eso. Hay muchos, espero despertarles la curiosidad para que ustedes puedan más adelante empezar a ver cuáles son los factores. Que recordamos, los factores de virulencia básicamente estamos diciendo cuáles son las armas que utilizan estas bacterias para poder atacar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estos factores de virulencia van a depender de esta progresión de la enfermedad. ¿Sí? De esta progresión de la enfermedad. A ver si puedo hacer una flecha. De esta progresión de la enfermedad.
¿Ok? Empezamos en salud, donde hay bacterias que son beneficiosas, están en su estabilidad normal, y entonces suceden los cambios de dieta, cambios de flujo salival, uso de drogas, el alcohol, el tabaco, en particular algunas inmunodeficiencias o factores predisponentes como puede ser la diabetes, la hipertensión, y empezamos a tener bacterias patógenas que empiezan a utilizar sus armas para causar mayor problema en la misma enfermedad. ¿Sí? ¿Cuáles son esas armas? Las vamos a agrupar en estos grupos aquí. ¿Okay? Tenemos las que son toxinas, enzimas proteolíticas, componentes bacterianos que causan defectos óseos y otros productos tóxicos. Empecemos por las toxinas. Aquí vamos a necesitar nuestras notas para que podamos ver, ahí está, podemos ver claramente qué es todo lo que está pasando. ¿Okay? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver más claro. Entonces vamos a hablar de nuestras toxinas. Entonces aquí estamos con los factores de virulencia. Entonces empezamos con las toxinas. Muy bien, las toxinas dependen de cada bacteria. Cada bacteria genera su propia toxina y cada toxina se le confiere un nombre. Por ejemplo, tenemos las toxinas de la AA, de la Agregatibacter actinomyces concomitans. ¿Sí? Em, la mayoría de estas bacterias periodontales, estas toxinas son algo que se llaman exotoxinas. ¿Sí? Vamos a hacer aquí una pequeña. Pueden ser exotoxinas. Eso significa que son toxinas que se generan hacia afuera, y también tenemos endotoxinas, que son toxinas que tiene la bacteria dentro de sí. ¿Okay? Entonces, la mayoría son exotoxinas. El Actinomyces actinomycetencomitas es el único que no, que, eh, perdón, la mayoría producen endotoxinas. ¿Sí? La Actinomyces actinomycetencomitas es el único que provee o que produce más bien exotoxinas. Las más conocidas del Actinomyces actinomycetencomitans, son trabalenguas, es la leucotoxina y también tenemos una que se llama la toxina la toxina distendiente citoletal. Cito significa célula, entonces es la toxina que infla las células y las mata. ¿Sí? Son más conocidas por sus siglas. La leucotoxina es la LT y la toxina distendiente citoletal es por sus siglas en inglés, cytolethal distending toxin. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. La leucotoxina tiene varias formas. Hay un gráfico ahí en el libro que ustedes pueden acceder y pueden ver cuáles son las formas o las partes que tiene
citotoxina. ¿Sí? Otras toxinas que pueden ver, por ejemplo, en otras bacterias que causan problemas estomacales, como la E. coli, em, son bacterias o son citotoxinas que em, básicamente evitan la función de los leucocitos, como la citotoxina distendiente citoletal, como la toxina distendiente citoletal. Muy bien. Hablemos de las enzimas proteolíticas. Proteo se refiere a proteínas y enzimas con Z, aquí está. Las enzimas proteolíticas entonces van a ser enzimas que destruyen a las proteínas. Ahí se destaca nuestra amiga la P. gingivalis. La P. gingivalis tiene una capacidad de causar problemas en esa área de forma muy impresionante. ¿Sí? Entonces, la P. gingivalis tiene muchísimas enzimas proteolíticas, a estas se les llaman proteasas. Todas estas enzimas proteasas pueden destruir diferentes tipos de proteínas. Ustedes recordarán en bioquímica, hablamos un poquito de los aminoácidos. Pues hay proteasas que atacan específicamente son diferentes tipos de proteínas. Hay proteínas que son ricas en arginina y a esas las ataca las proteínas que se llaman R mayúscula, GP, que es glucoproteína A, y la RGPB. Muy bien. Entonces, las proteínas ricas en arginina las ataca la RGPA y RGPB. Y tenemos otros tipos de proteínas que son ricas en un aminoácido que se llama lisina. Los que son ricos en lisina, a estos los ataca la KGP, o es la enzima o la glucoproteína K, que se dedica específicamente a destruir las proteínas que son ricas en lisina. Algunas que son ricas en arginina, como el colágeno, otras ricas en lisina, como la elastina, son diferentes proteínas que son importantes para que el tejido periodontal se mantenga estable. ¿Para qué utiliza estas proteínas o estas proteasas, la Porphyromonas gingivalis? Pues los utiliza como nutrición. En otras palabras, la Porphyromonas gingivalis deshace tus proteínas de las encías para tener ella misma aminoácidos que pueda utilizar para sus funciones de sus proteínas y hacer sus propias enzimas para seguir causando ese tipo de problemas. Sin embargo, no es la única tipo de proteínas o de enzimas proteolíticas que genera. Hay otra más que se ha estado estudiando últimamente que se llama la enzima gingipains, o sea, la enzima de los dolores gingivales. Esta enzima es interesante. Esta enzima causa una activación de los leucocitos que a su vez causa unas proteínas que están dentro de nuestro cuerpo. Nota, atención, estas no son proteínas de la bacteria, sino son proteínas de nuestro cuerpo que se llaman las metaloproteinasas. Termina en asas, recuerden entonces que si termina en asas es una enzima. Las metaloproteinasas van a hacer que nuestras mismas enzimas destruyan las proteínas
de nuestro mismo cuerpo. Entonces estamos hablando de, de proteínas que van a destruir nuestras mismas hemoglobina, por ejemplo, o nuestro mismo colágeno, ¿sí? Entonces empezamos a ver por qué es eh, tan grave la presencia de la porfiromona gingivalis. Hay otras bacterias más que también tienen funciones proteolíticas. Las vamos a mencionar nada más. Está la Progotella intermedia y también tenemos a la Treponema denticola. Y finalmente a la Tenerella forsythia. Ahora, estas bacterias nada que ver con nuestra amiga la Porphyromonas gingivalis. Finalmente, o más bien, continuando con esto, tenemos a los componentes bacterianos que tienen efectos óseos. Entonces vamos a ponerle ahí con de efecto óseo. Eh, para esta la más estudiada y la más dañina es algo que genera la P. gingivalis, de nuevo. Ya nos debe sorprender todo lo que hace esta P. gingivalis. ¿Y qué creen? Resulta que algo que hace la P. gingivalis para poder sobrevivir normal, que es este, algo que es su lipopolisacárido, ¿sí? Recuerden que lo vimos hace algunas clases, son polisacáridos extracelulares que hace la bacteria para poderse mantener y poder consumir, poderse nutrir. Pues resulta que el lipopolisacárido, el LPS de la Porphyromonas gingivalis, estimula mucho la función de la reabsorción ósea. Esto lo hace a través de algo que se llama inflamación sistémica. También esto es muy relevante porque se cree que, todavía no se sabe con seguridad, pero se cree que este es el mismo mecanismo que utiliza la bacteria o que hace que la bacteria cause problemas de salud como hipertensión, depresión, eh, Alzheimer, eh, Parkinson, todos los tipos de problemas que tienen que ver con inflamación de todo el cuerpo están agravados por la presencia del LPS. Entonces la Porphyromonas gingivalis es la más grave de todas. Y finalmente, también podemos ver que en otros productos tóxicos, ¿qué creen? La misma P. gingivalis este, produce algo que se llama ácido butírico. Y el ácido butírico puede causar muchos problemas hasta a nivel del ADN. ¿Sí? Algunas personas han, han, este, han relacionado al ácido butírico con fragmentación del DNA y se han encontrado como posiblemente asociados con cáncer. Entonces sí, esta bacteria es la que hay que cuidar, la que tenemos que tener mucho cuidado. Y pues se ven tan bonitas, ¿no? Así como que granitos de arroz, pero pues pueden ser muy dañinas. Bueno, hasta que llegue esta parte de la enfermedad periodontal, hay muchas otras cosas que podríamos discutir. Si les interesa más, por favor escríbanme a través de WhatsApp o pongan comentarios en este mismo video para que podamos seguir discutiendo. El día lunes va a estar disponible ahí en la plataforma de la E42 el papelito, que sí incluye este video también. Sin embargo, van a tener la posibilidad de hacerlo en línea.
y también ya hoy mismo voy a subir este material y el material de la semana anterior para que puedan ustedes estudiar. Que les vaya muy bien. Dios les bendiga.